Ikata sandalabase, Irama isendalamasikanda, Ikandalamashitaraba, Errakamarabasi. Oh, levantamos cántico nuevo, cántico de adoración, canto de alabanza a nuestro Dios, canto de adoración, canto de alabanza. Endalabashitere kendere basamaire, Ikandalabasendere kaisi, Indalamaisendoro, Irakandalabasi. Alabanzas a tu nombre, Santo de Israel. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. La gloria es tuya, la gloria es tuya. La alabanza levantamos a tu nombre, incensamos para ti, Santo de Israel. El fuego de tu gloria, el fuego de tu adoración. Oh, aleluya. Era Gambaramasi, alaba su nombre, alaba su nombre, alábale, alábale. El tiempo de la restauración está en medio nuestro. Alábale, alábale, aleluya. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya, amén, 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 amén. La vida del Espíritu Santo, amén. La vida de la gloria del Espíritu Santo en medio nuestro. Esta gloria la tuvo Israel y la perdió. El arca de la alianza vino a habitar entre ellos y lo desecharon. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esta gloria está en medio de los gentiles. Oh, deleite nuestro es alabarte incensando para ti, Espíritu Santo. Paséate, Espíritu Santo. Da lenguas
Da visiones. Sana, Señor, sana. Libera, mi Cristo, libera. Libera, Jesucristo, libera. Libera, Jesucristo, libera. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, de Nazaret. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Te alabo, Rey. Gloria a tu precioso nombre. Hay poder en tu nombre. Oh, gloria a Dios. Qué deleite, hermano. Yo prefiero la presencia de Dios en cualquiera de sus formas que el conocimiento humano. Y en esta ocasión ha estado en medio nuestro a través del cántico nuevo. Yo lo prefiero así, hermano. La vida de Dios es lo que vale, es por lo que seremos juzgados en el tribunal de la gloria de Dios. Capítulo 12 del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Gloria a su nombre. Gloria a tu nombre. La Biblia dice, amado pueblo del Señor, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, aleluya, de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham
aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Oiga, hermano, ¿hasta dónde se le apareció Dios? Antes le había hablado y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y mire lo que hizo Abraham, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Después de eso, oiga, no antes. Luego se pasó de ahí al monte de oriente, a Betel, y plantó su tienda. Mire dónde debemos plantar nuestros sueños, ideas, hogares, matrimonios, empresas. En Betel, teniendo Betel al occidente y Ajai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre del Señor. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Gloria a Dios. Pueblo del Señor, que estás esta gloriosa tarde en medio nuestro. La iglesia se va a ir así, hermano, en medio de una nube de adoración, de alabanza. Vamos a ser levantados, porque es la única forma en que podemos descansar de nuestros daños, de nuestras maldiciones. Es la única manera. Voy a poner mi ventilador. Hermanos amados, ¿cómo podríamos nosotros dejar nuestros hogares o el país del cual venimos? Hermanos, no cabe duda que tiene que haber un poder superior para arrancarlo a uno de la casa de donde uno está. Y voy a ser honestos, hermanos y hermanas y amigos que en esta hora me oyen. La única manera que yo he visto, digamos, aceptable a los ojos de Dios, es cuando alguien se casa. Tanto que el Señor dijo, oiga, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá con su mujer, y serán una sola carne. Entonces vea, hermano, vea. Aquí estamos viendo que fuerte como la muerte es el amor. Las muchas aguas no lo podrán apagar. No apaga el amor las aguas, tampoco lo apaga la muerte. Pero nosotros estamos direccionados hacia el amor de Dios. Y tanto es así, hermano, oigan, ¿cuántos años después usted y yo estamos todavía en el Evangelio? ¿Cuántas aguas han pasado? Las aguas de la enfermedad, de la tristeza, de la división. El agua, hermano, de la separación de los hijos, de los padres, de la muerte, hermano. Y estamos todavía buscando el santo rostro del Señor Jehová. Y dijo nuestro padre Job: aunque me matares, Señor, pero yo no te dejaré. ¿Cómo puede ser tal convicción de amor, hermano? Yo le pregunto a ustedes, si Job, que honestamente vamos a hablar claro en esta hora, si Job tuvo lo que uno quisiera tener, que es la riqueza, hermano, pero no cualquier riqueza, en cantidades que no se pueden contar sino solo calcular. Ese era Job. ¿Qué encontró Job en Dios? Que él dio por hecho que era supremamente mayor la vida de Dios que las riquezas. Porque dice Job: antes de oídas te había oído. Y mire todo lo que hacía Job solo con haberle oído. Era un hombre temeroso, irreprensible.
no había uno como él en toda la tierra, sin haberle visto, solo oído. Pero él dice, yo antes de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven, hermano. Mire, ya Job estaba llegando a 20 años de estar tirado en el tiesto, de estar tirado en la prueba, en el dolor, en la batalla. De tal manera que yo considero que para este momento Job tendría entre 80 y tal vez 100 años de vida. Diría él, ¿cuánto más me espera a mí? Si yo ya lo tuve todo, hermano, y nada se compara con lo que me hace sentir la gloria de Dios a mí. Entonces, comparando Job y siendo honestos, él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y seguramente ahí volveré también. Entonces él ya había probado la desnudez, había probado el estar rodeado y vestido de todo tipo de ricuras, de bellezas, de deleites, de viandas, hermano, de todo lo que puede el hombre imaginar. Y nada se comparaba a la vida de Dios. Y yo vuelvo al capítulo 12. Era Abraham de 75 años de edad. Ya Abraham no era un hombre que estuviese buscando las riquezas, sino juntando lo que tenía para ir buscando ya, hermano, su jubilación. Ya sentar cabeza y probablemente buscar el lugar donde su cuerpo iba a descansar, un nicho como nosotros le conocemos, hermano, porque sabía que sus días ya no eran muchos. Yo conocí a un gran empresario que la vida le sonrió, hermano, hace unos 7 años, tal vez 5. Él ya era un hombre fuertísimo, pero logró vencer un cáncer, o sea, él pagó un precio. Con 73 o 74 años logró vencer un cáncer voraz de próstata. Y como que en cosecha a esa batalla se le abrieron unas puertas económicas. Y me acuerdo que yo le dije, ¿y por qué no compra los terrenos que están ahí, esto y lo otro? Y yo le empecé a dar ideas y me dijo, no, a mí ya no me quedan muchos años, me dijo. Fíjese, hermano, a él ya la riqueza ya no lo enceguecía. Eso ya lo había vivido él. Ahora él es mucho más realista en decir, Dios me está dando una buena racha, un tiempo de bendición. Ya no para expandirme, sino para consolidar, para pagar lo que debo y que lo que tenga sea realmente mío, y no tener de todo, pero no tener nada, porque todo se debe. Hermano precioso, era Abraham de 75 años. Yo le pregunto a ustedes, amado pueblo del Señor, ¿y no pudo Dios llamar a Abraham antes, hermanos? ¿Qué opina usted? Si él era Dios, ¿por qué no lo llamó a los 40, 30 años donde está uno en toda la fuerza de su vida? Sino que Dios esperó que Abraham fuera disminuido por la propia vida para poderle Dios hablar a él. No es lo mismo, hermano, hablar con un hombre que está en toda su fuerza que un hombre que ha sido disminuido por las batallas, la lucha, probablemente la misma enfermedad. Yo recuerdo que en los inicios de mi llamado con el Señor, un jovencito de mi colonia y fruto mío en el evangelio, empezamos a andar por todas partes, hermano. Él era oriundo de Nicaragua, su rostro era el rostro de un muchacho bien parecido, y predicamos en todas partes. Una madrugada orando yo, Dios me mostró que se rompía un lazo de oro, y yo le dije, Señor, ¿esto qué es? Es Oscar, que se va a apartar de mí. Y efectivamente, hermano, ya cuando volviendo del colegio y habiendo terminado,
mis tareas. Coca, vamos a predicar. Nunca hubo un no. Ese fue el primer día. Hoy no voy a ir, me dijo, fíjate que tengo que ir a no sé dónde, y me acordé del sueño que Dios me había dado. Poco a poco se enfrió hasta que efectivamente se apartó del Señor. A la edad de 26 años míos, que serían 22 de él, tal vez 23, estaba yo en la tienda de un amigo mío judío, de quien yo era gerente de todas las tiendas que este hombre tenía. Hermano, cuando en uno de los almacenes en zona 10, en el área de Próceres, se llegó una persona, hermano, a la ventana del lado de afuera. Yo estaba haciendo un arqueo, hermano, y la persona cargaba un pañuelo en toda la cabeza, como se la ponen los mareros, como se la ponen los rockeros, los hippies, un paliacate le llaman en México. Y se sonría conmigo. Entonces yo le dije a una de las jovencitas, llévenle unos sus centavos al muchacho. Yo pensé que unos centavos quería él, pero se volvió a sonreír conmigo y ya me molestó porque no tenía cejas. Pero viéndolo un poco más y reconociéndolo, era aquel muchacho con el que salíamos a predicar. Yo de 17 y él de 14 años, hermano. Era Oscar. Y cuando salí, hermano, lo abracé y se puso a llorar. Y me dijo, me casé con una joven de Carretera El Salvador, el sueño de cualquier muchacho. Y le habían puesto una empresa de zapatos a nombre de él, de su esposa, casa, todo, hermano. Pero de la noche a la mañana le surgió un cáncer tan voraz, hermano. No podía ser 23, 24 años con un cáncer así, hermano. Dice él que le sacaron todos los órganos y los ponían a enfriar para hacer un lavado y unas nuevas técnicas de Europa para procurar detener el avance de esa terrible enfermedad. Y allí llorando, hermano, y lo digo con toda propiedad y madurez delante del Señor, el cáncer había caído a su bolsa testicular y a veces había que extraer el pus de ese lugar. Y él menciona que no había dolor parecido a eso que él sentía, hermano. Recuerdo que con dolor en mi alma, hermano, nos despedimos esa tarde para nunca más volverlo a ver. Él murió probablemente un mes después de haber estado en el Pilar Herrera Gerandi, de haber estado en el centro médico donde él tenía su seguro de vida jugoso ahora. Mire, oveja, ¿por qué Dios no llamó al rico en su juventud? Porque el rico en su juventud le hubiera contestado lo que le contestó a Jesús, el joven rico. Vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres y sígueme. Ahí se arruinó el joven, porque él le había dicho muy contento, hermano, yo he cumplido todos tus mandamientos. ¿Qué me falta? Uno te falta: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ese le faltaba a él, pero él no lo sabía. Lo probó con el primero y lo tiró a la lona, hermano. ¿Y sabe qué respondió el joven muy diplomáticamente? Vaya, está bueno, te tomo la palabra, solo déjame que entierre a mis padres y entonces yo hago lo que tú decís. Hermano, y sus papás eran patojos, ¿a qué horas iban a morir? Parece que andan vivos todavía ahí en Jutiapa, hermano. ¿Qué dicen los jóvenes? Hermano, yo quiero vivir la vida. Estoy joven, quiero experimentar, tengo deseos, pensamientos que ya después no voy a poder realizar. O sea, como que Dios no lograra saciar el deseo de vida, de experiencia. Como que Dios entonces al joven no lo puede llenar, hermano. Pero Dios
siendo Abraham de 75 años, le dijo a Abraham: Abraham, deja toda tu parentela, deja tu tierra y vete a donde yo te diga. Esa palabra hizo que él pudiera sacar raíz de donde estaba. Porque oiga, hermano, irse de donde no lo quieren a uno, eso es una gran victoria. Pero irse de donde te quieren, de donde te aclaman, de donde tú eres alguien, eso es indescriptible. Ese era Abraham. Abraham era un hombre querido, amado. Y Dios le dijo: dame eso, yo te voy a dar algo mejor. Entonces la pregunta sería: ¿qué habrá mejor que ser querido por sus dos papás, por todos los hermanos, por toda la gente, hermano? Pero Abraham hizo caso, a medias, pero hizo caso, porque por lo menos dejó la tierra y se llevó parte de la parentela. Porque Dios le había dicho: solo te llamé, en una forma taxativa, y solo te bendeciré. Pero Abraham empezó a llevarse ganado, empezó a llevarse reses, todo lo que había ganado, las personas que él había adquirido como posesión, puesto que era una época a manera de un feudo y se podía tener esclavos, hermano. Y todo se lo llevó, incluyendo a su sobrino, como llevándose él el recuerdo, el mejor de entre su familia, para recordarse. Entonces, por lo menos dejó su tierra. En el camino Abraham fue dejándolo todo. Y Dios le recicló todo por lo que Dios quería que Abraham tuviera. Explíqueme, hermano Jairo. Con mucho gusto. Yo sé que cuando alguien viene a Cristo, si es empresario, muchas de las ocasiones se viene quebrado, hermano. Porque el hombre en las riquezas, la voz de Dios no la oye. El hombre en las riquezas oye la voz de las riquezas, oye la voz de los ojos, oye la voz del poder que genera las riquezas. El hombre en un 99% debe de quedarse solo para poder oír la voz del bendito y santo Dios de Israel. Y Abraham fue quebrado por Dios, y ahí fue dejando, y de repente Dios se le aparece a Abraham y le dice: mira, pues Abraham, tú ya venías hecho, pero ese dinero, esa riqueza yo no la quería, porque traía cuando tú eras sacerdote de Madián, sacerdote del sol, lo cual fue nuestro padre Abraham, si usted no lo sabía. Yo te voy a dar algo nuevo, pero eso hay que soltarlo. Entonces, en las quiebras usted vende hasta lo que más le gustó, hermano, hasta lo que más quiso. Lo vende en un sentimiento de preservación de tipo personal. Y entonces, ya que él se quedó anciano, quebrado, solo y sin parentela, Dios se le presentó. Y sin que Dios se lo dijera, o por lo menos no lo podemos ver, Abraham levantó un altar a Dios. Óigame, hermano, o sea que nadie, oiga lo que le digo bien, hermano que estás con nosotros en esta maravillosa hora, nadie a quien Dios le pide algo o se lo quita todo, se queda sin nada. Eso es falso. Porque Dios siempre que quita algo, te da otra cosa. Por ejemplo, el ciego pierde la vista, pero el sentido del tacto y el del oído se le activan. Y él, lo que antes no oía, ahora ya oye. Ahora ya palpa, hermano. Ahora ya sabe que es flexible, que no, hasta con una vara de guiar de ciegos, hermano. Y Abraham no fue la excepción, como nosotros tampoco. Porque, hermano, perdónenme, probablemente ya viene usted sin cuentas que cobrar, porque pasaron a ser cuentas incobrables. Pero Dios, en cambio, te da la unción de su Espíritu Santo, hermano.
Él te unge con su poder para que sepas que estás en la ruta. Aunque no mires nada, estás en la ruta. Porque la Biblia habla de que Él no ha visto ningún justo desamparado ni mendigando pan. Mientras se sienta la unción y estés en obediencia, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, que la puerta se va a abrir tarde o temprano, hermano. Ahora oiga, qué gran diferencia con Eliseo. Eliseo era mucho más joven que nuestro padre Abraham, rico en extremo, hermano. Era dueño de hoy, sería una empresa de transportes de cabezales. Que cuando Dios lo llama al ministerio a él, Eliseo no solo mata las vacas, los bueyes, animales de tiro, sino parte todas las carretas que le dieron de comer y le dieron a ser un hombre rico en extremo. Y habiendo hecho un altar, sobre ellos puso los animales y prendió fuego a Dios, hermano. ¡Oh! Mire qué convicción de hombre, qué definición de hombre. Él no estaba vilipendiando entre dos pensamientos y entre dos aguas, que cuando dices que sí, dices que no, sean tu decir sí o no, dice la Biblia, sea sin doblez tu vida. Qué golpe para Satanás ver a alguien que se define por Cristo, hermano, que no juega con el evangelio, hermano. Quemó lo que había para decirle: Dios, yo aquí estoy para donde tú mandes, a donde tú me digas, yo iré, Señor. Solo fortaléceme, fortalece mi vida. Abraham, porque Abraham era el primero. A Abraham le costó más que a Eliseo. Lo puedo entender, por omisión lo entiendo. Tanto es así, ovejas de mi Padre, público en general, que a Abraham le costó más, porque el que nunca ha tenido y tiene, qué difícil es dejar, sea lo que sea que tenga, hermano. Y el día que lo pierde, vive recordando su época de gloria, hermano. Es que yo tenía el bigote así, mire, rubio, dice. Aunque ahora se lo pinte de rubio, hermano, para dejar una muestra de su pelo. Y si todavía le sale un sumechón aquí, canche, ese ni se lo tocan, porque él quiere, mira, así como aquí, así, pero ya no tiene más pelo, hermano, se quedó pelón, hombre. Lo que pasa es que el hombre se queda en el pasado, la mujer se queda en el pasado. Si no me hubieras dejado donde estoy, sí, pero la dejó, ya se casó como 3 veces más, hombre. Todavía lo está esperando y anda en silla de ruedas el otro mañoso, hermano. O sea que note que a Abraham le costó mucho más que a nuestro padre Eliseo, hermano. Pero la grande ventaja es que Dios le dijo a Abraham algo: yo te voy a hacer padre de todas las naciones y serán benditas en ti, Abraham. Hay otras bendiciones, no me importa. La bendición de Jehová va a estar sobre Abraham y sobre tu descendencia. Y escúcheme, ovejita de mi padre, cómo Abraham no lograba dimensionar, como tal vez nosotros, sinceramente, no logramos creerle pues a Dios todo lo que Él nos ha ofrecido. Y viendo nosotros que hay un cambio, como no lo hubo sin Cristo, hemos cambiado cosas que nunca pensamos poder cambiar. Y aún así, medio desconfiamos de que Dios no nos vaya a dar todo lo que nos ofreció. Hermanos amados, Abraham, con todo el trato
Encima de eso, Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar un hijo. Ya un hombre de 100 años, hermano. Ya de 100 años, usted lo que no quiere es que lo anden molestando, hermano. Y menos un chiriz como fue usted, tal vez de Chinche, hermano, calapuchica. Papá, ¿y qué es esto, papá? ¿Y por qué es el ojo? ¿Y por qué la nariz? Y lo azurumbado lo tenía. Así estuviera Abraham buscando al prazolam, hermano, el pobre hermano. Porque usted con sus nietos, qué lindo mis nietos, ya a los 10 minutos ya no lo hayan porque ya se aburrió el patojo. O pesa como que este tunte y anda usted con la cintura, hermano. Abuelito, juguemos caballo. ¿Qué va a jugar caballito si ni usted se aguanta, hermano? En cambio, la mamá lavando platos, cocinando, y ahí tiene a uno aquí, otro atrás, y al marido fregando todavía, hermano. Ah, qué gozo las hermanas. Pero note, Abraham, que Dios llama a Abraham bajo la promesa de bendecir. Todos aquí sabemos en demasía esta enseñanza de cómo al final Abraham llegó al punto que Dios quería que llegara. A Eliseo no le costó como le costó a Abraham. Y hay más personajes como Eliseo, y hay más personajes como Abraham en la Biblia. Pero escúcheme, oveja, mire qué maravilla, porque lo que Eliseo llegó en una quemada de todo y regaló y se dedicó a Dios, para que nada le estorbase la mente, nada le estorbase el pensamiento, nada le estorbase la definición para no fallar al blanco. Abraham levantó altares. En lugar de andar levantando más empresas, más tiendas, Abraham ahora levantaba altares al Dios vivo. O sea que ahora debemos de invertir más fuerza en estar levantando altares de oración, altares de ayuno, de clamor, de alabanza a Dios, que estar únicamente pensando en los afanes de la tierra. Pero les digo con seriedad, hermanos, porque yo como pastor de ustedes y de algunos de los que hoy nos ven, yo puedo notar su estatus como oveja. ¿Cómo está? Aún su sonrisa, su mirada, su respuesta, el venir o no, todo eso para mí es un lenguaje de señas que es totalmente, hermano, perseguible en las ovejas. Y es de esta manera como yo quiero ir concluyendo en esta hora, a causa que en la adoración invertimos bastante tiempo. Le dijo el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de la parentela y de la casa de tu padre. Hermano, mire, yo no logro ver en la Biblia que Abraham anduviera buscando a Jehová. A Abraham Dios lo encontró y lo llamó. De Ur de los Caldeos te llamé, dice la Biblia. Como hablando de Jesús, de Egipto te llamé, Jesús. Como hablando de Moisés, que lo llamó detrás de la majada de su suegro Jetro, de entre la zarza, llamó Jehová a Moisés, quien ya tenía 40 años alejado del plan de Dios. Miren, hermanos, tú estás esta mañana aquí porque hay una voz que te llamó y te dijo: ven, quiero hablar contigo, te voy a ungir, te voy a dar gozo, paz, te voy a dar adoración, unción, y sientes la vida del Santo de Israel. Hermano, cuánta mascota hay perdida, cuánta mascota no sale en las redes
a diario que se perdió. Y muchas de ellas la regresan y se vuelven a ir. Muchas veces esa mascota ya no desea estar en la casa. Probablemente la tratan mal, no le dan comida, tal vez tiene un dolor en su cuerpo y se va. El detalle es este: ¿por qué hay gente que se va de sus casas con la pretensión de que van a trabajar? Mentira. Que quiero ir a estudiar al extranjero, pero lo que realmente en su corazón lleva es ir a vivir una vida de desenfreno y de pecado, porque eso lo dijo el hijo pródigo. Él se quería ir a tierras lejanas y pidió su herencia. Él no fue a levantar altares. Los altares los levantó cuando regresó a la casa de su papá. Él se fue a vivir la vida de la droga, del guaro, del sexo, de todo lo que el dinero pudiera comprar. Eso hizo el joven. Por eso benditos sean los jóvenes y jovencitas que, teniendo otras cosas que podrían hacer, deciden buscar el rostro bendito de Jehová Dios de los santos ejércitos. Tanto que Pablo dice, démosle palmas al Señor. Tanto que Pablo dice, las mujeres viudas de 60 años para abajo les mando que se casen. O sea que todavía tiene los nervios buenos para aguantar un mariachi, pues. Ya después de eso, compre un buen sartén y lo arregla a sartenazos, hermano. A qué gozo las ovejas, hombre, fluyó la unción, ve. Ve pues, qué barbaridad. Y hermano y amigo que me oye, cómo Dios esperó a Abraham para que él hubiese probado lo que había de probar, para mostrársele a él. O sea que yo puedo concluir en esta tarde que si tú todavía es que, pastor, mire pues, yo quiero esto, pero ahorita viene la Navidad, pastor, y tanta bodega china que hay a 20 pesos el set de estrellitas para árboles, pastor, que ahora con un apps del celular le cambio colores al arbolito y hasta tira humo y tiro y dele. Porque tiene que llegar el alma al punto de decir, mire, puede venir la Navidad, el día del cariño, el día del lápiz, el día del sapo, el día de todos, que yo me quiero quedar en la gloria de Dios, porque ya aprendí que es todo lo que yo necesito, su presencia. La Biblia dice que las riquezas son engañosas. La Biblia dice que la hermosura es engañosa. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces le dijo Dios a Abraham, vete porque en tu tierra te quieren, pero estás atado a tus ancestros. Y yo quiero hacer de ti el padre de todas las naciones, pero tu familia, tus ancestros no me dejan. Y Dios tiene, hermano, como nosotros no somos obedientes, como nuestro padre Abraham, como nuestro padre Eliseo, tiene Dios que levantar tormentas a la manera de Jonás, quiebras a la manera de Pedro, que ya solo le quedaba barca y redes. ¿Y para qué va? Mire, era más productivo el que pescaba de la orilla con un sedal y sin todas
estantería que Pedro tenía. Era más feliz el que sacaba unos guapotes, hermano, de este vuelo, mire, que Pedro con su gran barca y prestando para echarle gasolina, hermano. Note cómo el humano, Dios lo lleva a la pared para hablarle a su corazón. Por eso es que yo veo aquí padres de familia, pero veo ausencia de los hijos. Porque esto no es de ahora, esto es de siempre. Y si fuéramos a las casas donde están los muchachos, no andan haciendo nada malo. No se están drogando, prostituyendo, no. Están en sus casas con sus amigos viendo un partido, lo que sea. Pero no hay el anhelo de la búsqueda. Entonces la pregunta es: de Ur de los Caldeos te llamé. ¿No será que el llamado ahorita es para ti, hermano? Que honestamente no te puedes quedar en tu casa, hermano. Aunque venga al culto 10 minutos ya para terminar, pero no se quedó usted en su casa, hermano. Porque hay un algo, hermano, que lo lleva cautivo a la gloria de Jehová. Ese llamado es el que debes de pedirle a Dios para tus hijos. Ese llamado es el que debes de pedirle a Dios para tu esposo, tu esposa, tu nuera, tu yerno, tus nietos. Padre, llama a mis hijos, por favor. Llámalos desde la zarza. Llámalos desde la riqueza, no de la quiebra, de la pobreza, no del lecho de la enfermedad. No, Señor, por amor a tu nombre, llámalo desde la riqueza, que él no venga todo destruido, sin un ojo, no, hermano, pero que lo llame Dios y nunca más se va a apartar de él. Porque yo puedo ver claramente, hermano, cómo Eliseo se volvió a Cristo, hermano, al Cristo de la gloria. Aunque estamos en el Antiguo Testamento, yo lo sé, pero también la Biblia dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo a las riquezas de las cortes de Faraón. ¿Por qué menciona a Cristo? Sí, hermano, es que el Salmo dice: en tu luz veremos la luz. Dijo el Señor a mi Señor. Dios se fue enseñando por partes desde el antiguo tiempo que había un padre, que había un hijo, que había un Espíritu Santo, que hubo una madre en tiempos que no podemos alcanzar a ver del pasado. Hermano, ¿no será que Dios ya te empezó a llamar de tu parentela? Explíqueme, hermano Jairo. Llámenme a aquel que está allá con su familia, que venga. Ese llamar es que te empezó a sacar a través de problemas, de negocios que no resultaron, de herencias que te robaron tus propios hermanos, que Dios lo permitió para que salgas de entre ellos, porque Él tiene un plan contigo que no lo tiene con ellos. Pero eso duele aceptarlo, hermano. Pero es el precio del llamamiento. Porque después, cuando veas tu heredad y la compares con la que se quedaron aquellos, en nada se va a parecer, porque contigo está el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el dueño del oro, de la plata, el que da, el que quita la vida, el que pone y quita reyes. Alabanzas a su nombre. Era de 75 años de edad Abraham. Ya no era que cuando el hijo salía: ahí me traes un mi panito, ¿verdad? Tráeme una mi coca y un mi tortrix con chiles. No. Ya cuando el hijo sale, Abraham de 75, ahí me traes ibuprofeno, candesartán, me traes fluconazol. El pedido era medicina, hermano. El patojo enseñando sus tenis y aquel va a enseñar sus medicinas. Feliz, hermano. Ya Abraham era el hombre de la farmacia.
Y entonces Abraham, que era trabajador, porque no era ningún perezoso, hermano, él dijo: ¿cómo me va a bendecir Dios? Si para ser honesto, si no trabajo, no como. Si para ser honesto, si yo no salgo a maltratar a la gente, no me pagan. Bueno, y a veces la maltrato y no paga, dirá don Chema, hermano. A qué gozo la hermana, a ver a quién maltrataste vos. Y no te pagó. Que eso es lo que le sacó la risa. Pero hermano, qué terrible es para mí en esta hora, hermano, decirle: mire, nunca Abraham, cuando él ya entendió su llamamiento y se definió por Dios, nunca vio años de tanta riqueza y de poder como en los años en que Abraham le fue totalmente obediente a Jehová Dios. Si una oveja iba a parir, de repente aparecían 6 ovejitas con ella. Ese es Dios. Porque así como el diablo enriquece a los raperos, hermano, en un día se ganan 10 millones y no sé qué sí, pero el alma de ellos, pendenciera, abusiva, droga, marihuana, sí, en ellos no hay trato de Dios, hermano. Le cantan al sexo, le cantan a la mujer. De ahí el hombre se viste de mujer y se anda agarrando a hombres. Hermano, Dios tiene un llamado contigo. Y en cuanto más te tardes, más va a llegar el agua a tu cuello, a tu nariz, a tu cabeza. Nosotros escogemos a Abraham con toda la parentela, y Eliseo, que partió todo, hermano. Y concluyo con esto. Cuando Roma invadía un país, lo primero que Roma hacía era quemar los barcos. Entonces, cuando el pueblo que estaba siendo invadido veía las columnas de humo, allá vienen los romanos. ¿Cómo así? Ellos quemaban los vehículos que les iban a servir de escape, porque ellos no llegaron a ver si ganaban. Ellos llegaban, como dice nuestro himno nacional, a vencer o a morir. Pero que llama, hermano de mi corazón. Pero el pueblo de Dios se parece a los políticos, ¿verdad? Que cuando está en campaña hasta se toma selfies con el chara de la cuadra, hermano. Ya que ganó, olvídese que atropellado hacia el pobre chara, hermano. Mire, usted tiene fotos de los políticos cuando andaban en campaña. Dígame si tiene fotos hoy que es alcalde, diputado, pero ay Dios, hermano. El pueblo del Señor es así. Cuando el pueblo de Dios anda en campaña porque quiere algo de Dios, se toma fotos con todos. Ya que Dios lo bendijo. No tengo tiempo, hermano. Mire, me equivoqué. Venga mañana, venga después. Deme su número de cuenta. No, hermano, mire. Dios llevó a la prensa a nuestro padre Abraham, hasta que Abraham se doblegó. Y sabe, al final, donde Abraham quebró su cerviz por siempre, con Isaac. O sea que el último deseo de Abraham, que él no había cumplido, saciado, era tener un hijo, mujer o hombre, rubio o morado, pero varón, hermano, como dice la canción. Negrito, el morado es el único tuyo, le sí, pero morado, pero varón, le dijo. Qué fregado es el color, hermano. Se nota que Abraham lo que deseaba era un hijo, y hasta que se lo entregó a Dios, allá, hermano, en el altar, ahí ya bajó Abraham quebrado, hermano. Ya, Señor, ya no más. Me venciste, ahora déjame morirme aquí. No, Abraham, ahora es que empiezo yo con la bendición, Abraham. Yo te voy a devolver los deseos de la vida, los deseos de caminar, los deseos de comer, de acostarte, de levantarte, porque ahora estás en mi plan perfectamente. Entonces hoy, que ya
te disminuyeron la fuerza. Hoy te van a dar la fuerza de Dios para hacer la obra de Él y no para hacer tu obra, hermano. Y esto es lo que nadie quisiéramos. Todos quisiéramos disfrutar siendo todavía el yo mismo. Pero eso sería ser Dios el que nos enviaría al infierno, hermano, a donde nos llevaría un alma que no tiene forma, hermano. No, hermano. Mire, la Biblia dice: mejor es lo poco del justo que la riqueza de los gentiles. Mejor es lo poco del justo comer legumbres todos los días en paz que banquetes del impío, porque huye el impío sin que nadie le persiga. Yo quiero en esta maravillosa hora pedirle a todos los que están aquí y hacerles una pregunta. Tú estás aquí en esta mañana, ¿por qué causa? O estás por medio de las principales redes y plataformas, ¿por qué causa estás aquí? Si tienes un llamado de Dios, ese llamado no lo apaga nada ni nadie, hermano. No lo apaga el COVID, no lo apaga la vacuna, no lo apaga el diablo, no lo apaga nadie, hermano. Pero si tú viniste a la iglesia solamente buscando una bondad de Dios, Dios te la va a hacer porque Él es bueno. Pero después de eso, no te vamos a volver a ver. Ahora yo te dejo en tu corazón algo. Si ya estás aquí porque hay un llamado que te trae siempre a la gloria de Dios, entonces ahora levanta altar a Dios, y ese altar llévatelo a tu casa, a tu trabajo, a la escuela, a la universidad, llévatelo a la cocina, llévatelo a todas partes, el altar de Dios. Esa es la vida del hombre. Hermano, no importa si vemos a alguien moribundo en una emergencia de un hospital, pero que oyó el llamado de Dios y llegó hasta la emergencia con el altar de Dios, y de ahí Dios se lo lleva, se fue con todo y su altar, hermano. El tema aquí es: no importa en qué momento de tu vida estás, defínete hoy, defínete hoy. Defínete hoy, hoy, no mañana. Hoy, si oyeres hoy su voz, porque del mañana solo Él sabe, hermano. Si hoy oyes su voz, hoy defínete. Rompe las carretas, sobre ellas pon el ganado. Quédate dependiendo de Dios. Y estoy hablando con gente espiritual. No me va a decir: hermano, entonces voy a regalar la empresa, y que no, que tranquilo, pueblo. Estoy hablando del corazón. Si el corazón está rendido a Dios, está rendida a Dios la empresa, la tienda, la clínica, está rendido a Dios los títulos, está rendida a Dios la cuenta de banco. Si tu corazón está rendido, todo está rendido, hermano. Todo está rendido. Si tú estás: Señor, yo de aquí no me quiero ir. Esta gloria es la que yo quería, Padre. Ya no necesito buscarla en el guaro, en las mujeres, en el hombre, en la droga, en la fama. Te tengo a ti, te tengo todo, Padre. Aleluya. Oh Padre Celestial, alabamos y honramos tu santo y maravilloso nombre, Padre mío. Porque nosotros, teniéndote a ti, lo tenemos absolutamente todo, Padre. Ya nosotros, Padre, debemos de ser definidos en buscarte a ti y buscar tu voluntad, Señor, a nuestras vidas, Padre Celestial. Dios del cielo, no queremos divagar de parque en parque, de equipo en equipo, de agrupación política en agrupación. No, ya no, Padre, no. Puesto los ojos en el autor y consumador, dice tu palabra. De nada le sirve al hombre confiar en el brazo del príncipe. De nada te sirven los contactos. De nada te sirve tu popularidad
si Cristo no es Señor de tu corazón. Porque siempre vas a andar buscando algo más. Pero en esta hora Dios le dice a su iglesia: sal de tu pueblo, sal de tu parentela, de la casa de tu padre. Ven, yo te voy a llevar a Canaán, a mi tierra. Porque eso le dijeron a Jesús: Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos buscándote. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y esos estaban ahí con él. Ellos eran sus hermanos. Esa era su parentela, la casa de su padre. Jesús dijo: me conviene hacerle caso a mi Padre. Y estoy en la obra de mi Padre. Y hacer lo que mi Padre quiere. Hermano, es menester escuchar la voz de Dios para obedecerla. Oh, hermano que me oyes, define tu corazón en esta hora. Define tu corazón. No estés vilipendiando entre dos aguas, entre dos pensamientos. Todo lo que necesitas te lo va a dar Dios, todo. Pero ríndete. Porque tal vez no te rindes esperando tener un esposo, una esposa. Si esa ya está, pero primero ríndete para que rendida esa gracia te lleve a Dios y no te aparte más bien de Él. Gracias te damos, eterno y bendito Dios, por habernos llamado de la tierra maliciosa e idólatra de nuestros ancestros. Gracias te damos, Padre, porque hoy no estamos muriendo en alguna emergencia o no morimos en algún accidente sin ti, perdidos eternamente, Padre, o habernos enriquecido para apartarnos eternamente eso de ti. Nada nos llevaríamos de esta tierra más que maldiciones. Padre, te damos gracias. Dele gracias al Señor. Alabe su nombre y dígale: Padre, yo estoy aquí porque tú tienes un plan conmigo. Cierre sus ojos y dígale: Padre, yo te agradezco que esté aquí. Dígalo. Sienta convicción de decir: gracias que estoy aquí. Y no en la cantina, no en el campo de fútbol, no en la droga, no en las cartas. Estoy aquí para gloria tuya, Señor Dios. Gracias. Agradézcale. Dile: sígueme trayendo, Señor, a tu presencia, a tu iglesia. Atráeme a ti, Padre. Aunque hay lucha, Señor, pero puedes más tú, Padre bueno. Gracias te damos, bendito Dios de los cielos. Señor, hemos creído y predicado tu palabra en fe, sabiendo que tú no fallas y que estarás con nosotros. Gracias te doy, Señor Espíritu Santo. Hermano que estás conmigo en esta hora, lo he dicho en cada servicio al final: esto no es algo de uno, porque así lo diseñó Dios. Esto es de dos. La parte mía es predicar a Cristo, hermano, traer la palabra, vivir delante de Él. Y tú que tal vez no puedes predicar, pero bendecirnos con tus aportes, tu ayuda, que honestamente Dios sabe la necesitamos para hacer su obra. Y en esta hora te invitamos: pídenos la información que te haremos llegar por medio de la bandeja de mensajes, del inbox, como usted lo llame. El Dios del cielo te bendiga, hermano. Si Dios te llamó, aquí vas a seguir, o en cualquiera de las casas que hay por millones de Dios, donde están los adoradores del Dios viviente. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te espero el día jueves. Amén y amén.